Estamos agonizando y necesitamos transfusión de sangre. No nos hemos dejado morir porque somos muy fuertes y hemos sido muy fuertes, pero nosotros estamos agonizando. Otra cosa es la profesionalización de todos esos comunicadores, todos esos periodistas que llevan años trabajando de manera empírica y que ahora sería una oportunidad grandísima, porque estamos en el gobierno del cambio, que estos comunicadores se profesionalicen y que usted haga la manera de hacerlo. Y una tercera cosa que todos han solicitado y que yo no puedo dejar de hacerlo es la pauta para todos los medios. Miren todo este montón de gente que hay aquí, presidente, y es importante que tengamos pauta para todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Política Pública y algo más. Aquí en el C hoy se encuentra Lucas Acosta, quien ha venido a acompañarme en este día. Lucas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un abrazo fraternal y caluroso para todos los televidentes. Bueno, Lucas viene a acompañarme en calidad de periodista, es periodista y aquí está conmigo en este set precisamente para desarrollar los temas de los que vamos a tratar hoy. Tenemos invitados súper especial, hoy tenemos al doctor José Gregorio Arias Noriega, a quien le damos las muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a usted y a Lucas. Un placer inmenso y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Bueno, para hablar de José, ¿le puedo decir José? Lo Sí, podemos claro. tutear acá, bueno. Por supuesto. Sí. Nosotros invitamos precisamente a José Gregorio para hablar de la parte cultural. Él es poeta, es escritor y queremos tocar esos temas con él, pero la hoja de vida de él, lo decíamos detrás de cámara que le estábamos viendo, que es bastante amplia, y si colocamos a hablar ahora mismo de esa hoja de vida, nos llevamos la hora del programa, nada más diciendo la hoja de vida que tiene, los estudios que ha realizado, donde ha sido docente, o sea, una cantidad. Por lo pronto podemos decir que es contador público y con un sinnúmero de especialidades. Gracias. Así es, bueno. Bueno, nos vamos a ir precisamente como que a esa parte cultural, queremos hablar de esas obras que usted ha escrito. Bueno, en la parte cultural quiero decir que soy hijo de un poeta de la cultura negra. Él se llama Ricardo Antonio Arias Ortiz y con él aprendimos desde niño. Él empezó algo que fue una narrativa, lo que fue la tradición oral, contándonos lo que sus abuelos le contaban a él. Y entonces así nos fuimos metiendo, y cuando ya empezamos a tener edad de ir a la escuela, entonces comenzamos a declamar sus poesías, a contar sus cuentos, y terminamos nosotros también, mis hermanos y yo, escribiendo poesías, escribiendo cuentos, escribiendo novelas. Bueno, háblenos de esas novelas. Ha escrito novelas, ¿no? Estamos trabajando en una novela que se llama Concierto de Campanas en Re menor. Bueno, usted me va a perdonar que yo me meta un poquito allí como para tratar de investigar y de saber a qué hace referencia esa novela. La novela cuenta cómo la violencia ha azotado a los pueblos de todo el territorio nacional. Esa violencia a veces por la parte de la guerrilla, a veces por la parte de los paramilitares y a veces por la parte del mismo Estado. Entonces esa es la temática, pero hemos traído esa temática a una historia donde una devota, ¿es devota o devota? Profesor, Devota. devota, gracias. Una devota del Altísimo escucha unas campanas y esa era la señal de que al día siguiente se iba a morir. Ella escucha las campanas y obviamente empieza a despedirse de todos sus familiares, pero, oh grata sorpresa, no se murió. Y entonces, como ella estaba viviendo horas extras, porque el Altísimo la dejó esperando, se metió en cuanta revolución había y murió de vieja, a pesar de haber criticado los contratos estatales
a pesar de haber criticado las masacres de los grupos legales y de los grupos ilegales que también masacraron. Pero la historia transita en la vida de una señora que, según ella, podía meterse en todo porque estaba viviendo tiempos estos. ¿Y le falta mucho esa novela para culminarla? Sí, porque estamos contando la violencia más o menos de unos 50 años hacia atrás, que obviamente se arraigó profundamente en la década de los 90, la década del 2000, con todo este tema de los paramilitares que hubo en el país, y obviamente también cuando las guerrillas dejaron todo el componente político para meterse a negocios ilícitos que desfiguraron o transfiguraron su idea inicial de una lucha política. ¿Me recuerda el nombre de la novela? Concierto de campanas en re menor. Téngalo en cuenta yo. Oigan, tengo algo que decir sobre lo que dice José. Él ha hecho una disquisición sobre una historia de hace muchísimos años que aún se mantiene y que ha polarizado el país. Yo le voy a hacer esta pregunta, profesor, con todo respeto. El Estado hace parte de todo este proceso y una parte de la sociedad, la más débil, recibe el peso de toda esa injusticia que se trae a colación a través de su obra. Pero esa obra tiene un mensaje positivo, ¿sí? ¿Cuál es esa parte? Es la resiliencia. Es que a pesar de que nos han golpeado la mejilla derecha y hemos puesto la mejilla izquierda, aún tenemos una fe, una esperanza y un deseo de seguir construyendo esta patria. Un buen mensaje. Vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos aquí a Política Pública y algo más. La época de lluvia está aquí y con ella el riesgo de enfermedades aumenta. Protege tu salud y la de tus seres queridos con medidas de prevención. Mantén limpios y desinfectados los espacios cerrados. Evita acumulaciones de agua que puedan ser criaderos de mosquitos. Usa repelente de insectos. Cubre tu boca y nariz al toser o estornudar. Y mantén tus vacunas al día. No te arriesgues. Toma medidas de prevención contra enfermedades como el dengue, la chikungunya y la gripe. Mantente seguro. Mantente saludable. La prevención es la mejor medicina. Gobernación del Cesar. ¿Vas a esperar a que te embarguen? La Gobernación del Cesar te ofrece una nueva oportunidad para ponerte al día con tu impuesto vehicular. 80% de descuento. Sí, 80% de descuento en sanciones en vigencia 2023 y años anteriores. Aplica para carros y motos. Acércate a nuestra oficina de rentas en la Gobernación del Cesar y liquida tu impuesto. Si tienes dudas, escríbenos al correo rentasatención@cesar.gov.co. No esperes a que te embarguen. Secretaría de Hacienda Departamental. Gobernación del Cesar. Regresamos aquí a Política Pública y algo más y con nuestro invitado especial, José Gregorio. José Gregorio, bueno, nos está hablando de una novela, ya nos contó un poco de la novela, cuál es la trama de la novela, pero queremos saber, ¿ficticia o real? ¿O va mezclada? Son hechos reales, con personajes ficticios y un espacio geográfico que puede ser cualquier pueblo de Colombia. ¿Pero con un nombre o que ya existente o con un nombre también ficticio? Sí, no, tomo el nombre de Aguas Blancas, que es el pueblo donde yo nací, pero cuando se vayan allá a confrontar la realidad geográfica con el pueblo, van a encontrar que hay algunos parajes que están descritos en el pueblo, en la novela, que en el pueblo en la realidad no existen. Voy a poner un ejemplo. Cuando los buques llegaban al puerto, Aguas Blancas no tiene un río donde puedan llegar buques. Claro. Pero eso hace que la novela se vuelva universal y cualquiera la pueda relacionar con su propio pueblo. Interesante. Bueno, yo creo que esa temática puede estar acorde con las realidades de nuestra geografía y con lo que está haciendo la gente y lo que hizo en los años a los cuales él se refiere a ese trabajo que ha venido haciendo, un trabajo literario que por lo que ya nos ha dado a conocer a través de este programa
entiendo que la novela tiene un fondo interesante y qué bueno que un poeta, un escritor pueda expresar la verdad a través de lo que escribe. Es maravilloso. Los que escribimos casi siempre pues argumentamos cosas ficticias, porque hacer una novela implica en una serie de acontecimientos ficticios o reales, y cuando uno hace un escrito, en el caso de una novela que dice que tiene, digamos, el 80% de cosas reales, es maravilloso. Son muy pocos los que escriben de esta manera, y te felicito de verdad, porque para hacer una obra con el 80% al menos de las cosas reales, hay que tener una mente muy sagaz y tener una responsabilidad muy grande para poder ir describiendo todos esos acontecimientos como realmente uno los vio vivir o como uno los vive. Gracias. ¿No? Y sobre todo que va a tocar temas, o que está tocando temas que han sido de la vida real y que muchas personas, pues, por mucho que le quieran escribir, que conozcan la realidad, les da como miedo tocar esos temas. Precisamente cuando se definió un estilo, decidimos tocar algo que aquí en Colombia hasta nos burlamos de las tragedias. Y cuando yo empecé a investigar sobre el tema de la violencia, especialmente la violencia paramilitar, me encuentro que en los pueblos que visitábamos la gente tenía chistes de algo que fue tan doloroso. Entonces decidimos, a través de la historia, que es un chiste, la señora que el Altísimo la deja esperando, empezamos a contar una cruda realidad en un lenguaje de bastante humor. Entonces, la historia no va a ser aburrida, pero va a contar una realidad, va a mostrar una realidad contada de una manera diferente. Bueno, José Gregorio, aparte de la novela que está escribiendo, ¿es la primera? Es la primera novela. Bueno, pero sí ha escrito poesías. Sí, tengo 2 poemarios que ya están listos para ser publicados, sino que nosotros, partiendo de un hecho que la lógica indica que primero fallecen los padres y luego fallecen los hijos. Entonces mis hermanos y mi persona decidimos que primero íbamos a publicar el trabajo de mi papá. Ya mi papá ha escrito 2 libros de poesía y un libro de cuentos. Entonces ahora viene el próximo libro que vamos a sacar de la familia en cuanto a literatura, porque ya yo he publicado 9 libros, pero técnicos. Esos sí son aburridos. Esos son de impuestos, que son de las clases que doy en las universidades. Pero en la parte literaria, lo que tiene que ver la poesía y la narrativa, el 4.º libro que vamos a sacar de la familia es un poemario que se llama El Arcón de los Recuerdos. Puras poesías. Pura poesía. Usted dice de la familia. ¿Sus hermanos también escriben? Claro, mis hermanos también escriben. O sea que es una familia De escritores. De puros escritores. Y poetas. Poetas. Y como son poetas, y José Gregorio es poeta, al público vamos a dirigirle una de esas poesías precisamente que usted ha escrito. Hay una poesía que me gusta mucho que se llama Lumumba III. Es una poesía negra. Dice: yo soy Lumumba III, del Palenque, sí señor. Soy hermano del tambor, la golilla y el sombrero. Y cuando repican los cueros bajo la luz de la luna, contento les bailo cumbia, zambapalo y mapalé. Bailo con Mara Sabé. Señores, yo soy Lumumba. Mi abuela fue cantadora, y en noches de bullerengue a los negros del Palenque cantaba con voz sonora, al compás de la tambora, del guachi y del llamador. Y con el sonoro tambor ella cantaba bonito, chalupas y pajaritos que salían del corazón. Mi abuelo fue decimero, y en los montes de María se escuchaba su poesía como el canto de un jilguero, recorriendo los potreros mientras cantaba al ganado,
en versos acompasados cantaba sus centinelas, se las cantaba a mi abuela, cual eterno enamorado. Soy hijo de Ricardo Arias, el poeta trovador, que con cariño y amor a los cángueras le canta, historia que él escuchaba de Mano Pablo y Manojeño, leyenda de los ancestros, manos viejos del Palenque, y ahora sin más perendengue, yo soy Lumumba III. Oiga, yo quiero decirle a raíz de la hermosa poesía que usted recoge la cultura de sus ancestros y de lo que se vivía en aquellos tiempos y refleja aún que no se ha perdido del todo, porque usted en esta poesía está renovando ese lenguaje literario que tiene que ser así como usted lo dijo, porque era que ellos hablaban en esa época, y yo pienso que se está dando una oportunidad a esa literatura que tenemos que rescatar, porque no podemos dejar perder esos principios culturales de los ancestros. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, fíjense, antes de continuar, aquí nos trae muy amablemente, nos trae un cafecito. Un tinto colombiano, es lo más hermoso que hay. Un tinto distinto. Señora Elsie, muchas gracias. Muchas gracias Elsie por es tanta amiga amabilidad. mía desde que estaba muchachita. Ella es amiga mía desde que estaba muchachita. Sí, ahora qué bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, hemos recibido este delicioso café. Ya Lucas lo ha degustado muy bien. José también lo ha degustado muy bien. Pues yo también hay poco a poco. Pero seguimos aquí en Política Pública y algo más. Y José, usted nos estaba precisamente, cuando nos trajeron este agradable café, usted nos estaba contando algo. Sí, lo que narro en la poesía es cierto. Cuando yo hablo de Palenque, no es que yo sea de San Basilio, sino que para mí Palenque enmarca todas las comunidades negras, sino que asimilamos desde el punto de vista literario a cada comunidad negra como un palenque. Hago esa claridad. Mi abuelo fue cantador, mi abuelo fue decimero. Él es del municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, en los Montes de María. Y mi abuela, sus padres sí eran originarios de Palenque de San Basilio, los Ortiz, y ella era cantadora de bullerengue. Mi papá crece del lado del abuelo paterno, y él le contó todas las historias, les habló de los cángares, de los orichas, del lumbalú, y todo eso lo recibió mi papá. Él recibe todo eso, y cuando ya él se traslada de allá de Bolívar hacia Aguas Blancas, en la época en que había la bonanza algodonera, nosotros comenzamos a crecer y lo vimos escribiendo. Él solamente hizo segundo de primaria y lo veíamos escribiendo en los ratos en que habían descanso en la finca. Él escribía y nosotros le preguntábamos a mi mamá, ¿y qué es lo que mi papá escribe? Y mi mamá decía, él escribe pendejadas. Cuando ya venimos acá a Valledupar, que nos trasladamos a Valledupar, un día se me ocurre a mí revisar las pendejadas que escribía el viejo, y nos encontramos una riqueza literaria tremenda, unas poesías negras, costumbristas. Le voy a declamar aquí un pedacito de una. Claro. Dice una: Manajuana Ñacumbá, vamos a echar una cuchada de lo que pasó en el Sombrío. ¿Y qué pasó, más decío? Pues dicen que Josefita, la hija de ña Pablita, está peleada con el marido. Oiga bien y pele el ojo. Ayer por la tardecita la encontraron en la posita con ese muchacho flojo, el hijo de ña Pablita. Y ahí sigue la historia. Entonces yo me encuentro toda esa riqueza, yo me encontré el tesoro de mi vida. Y comenzamos nosotros a declamarla en los colegios, en los centros literarios, y entonces comienzan los profesores de literatura a querer conocer a mi papá, un campesino que escribía todo eso. Y ahí nos nació a todos los hermanos el amor por esta cultura negra. Mire usted esto. Usted dice que su padre había hecho segundo año de primaria. Así es.
una persona en esa época con segundo año de primaria, muchos me contaban, y ahora sí me voy a convencer más, que decían que sabía más que un bachiller en nuestro tiempo. Y esto trae como consecuencia que la época pasada era mucho mejor que la época de ahora. Encontramos muchos estudiantes prácticamente desorientados. Yo converso permanentemente con estudiantes de bachillerato universitario y los encuentro muy vacíos. Sin embargo, su padre, que hizo segundo año de primaria, pero un segundo año de primaria en esa época era, por decir por lo menos, como un segundo de bachillerato hoy. No, lo que Ellos se nutrían de conocimiento. Bueno, yo eso sí lo sé desde hace mucho y el ejemplo es mi propio padre. Mi papá con un cuarto de primaria, él comenzó a estudiar topografía eso se llamaba profesional, algo así se llamaba. Y era a distancia. A distancia, por radio. Sí, era a distancia. Ahí le mandaban unas cartillitas. Mi papá tenía unas cartillitas. ¿Por correo? Sí, por correo. Unas cartillitas. Y mi papá fue uno, y no porque sea mi papá, de los mejores topógrafos que tuvo el Ministerio de Obras Públicas. Y se recorrió parte del Magdalena, Bolívar, y aterrizó aquí en lo que llamaban zona de carretera. Déjeme decirle algo. Y vea, y le digo una cosa, que cuando llegaban esas clases, usted que es profesor, donde hablaban de tangente, contagente, coseno, mi profesor, o sea, yo no le entendía mucho a mi profesor, pero yo tenía a mi profesor en la casa, que era mi papá. Hermoso. Oiga, qué maravilloso este pasaje que nos acaba de contar nuestra colega Daisy, o Daisy, como yo le digo. La verdad, Daisy, la verdad, te lo digo con toda sinceridad, te lo digo desde el corazón, que llegar a ser uno de los mejores sin haber estudiado la carrera, eso es tener una inteligencia natural que se desarrolló a través del estudio particularmente de él. ¿Cuántos libros pudo haber leído él sobre lo que es la topografía para poder tener esa capacidad que pasó por encima de aquellos que venían de las universidades? No, pero mire que esa persona ya no nace que más. trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, salió del Ministerio de Obras Públicas y entró a trabajar con un reconocido ingeniero de aquí, Francisco Solano. Entonces yo digo, sí, antes una persona de primaria, estaba verdad, yo me les quitaba el sombrero de verdad, porque yo decía, mi papá con un cuarto de primaria es el que me enseña a mí lo que es seno, coseno, tangente, contagente y todo eso. Okay. Raíz cúbica y Sí. cuadrado. Pero hay algo que antes había un hábito que se ha perdido. Sí. Y es el hábito de la lectura. Sí, señor. Mi papá, él queda huérfano a temprana edad, póngale usted 7 años. Y mi abuela tiene que emplearse en Barranquilla como empleada del servicio. Deja a los hijos mayores en el pueblo y se lleva al menor, que es mi papá, y se interna con él en la casa de unos señores apellido Ballesta, en Barranquilla. Y el niño, mientras que la mamá hacía todos los oficios, no encontraba qué hacer, pero sabía leer. Y le pidió al señor Ballesta que si él podía leer los libros de esa biblioteca tan grande que tenía. Y el señor Ballesta nada más le dijo, claro que sí, pero el libro que cojas lo pones en su lugar. Y mientras que la mamá hacía sus oficios, el niño, su oficio era leer. Y se enriqueció. Claro, la lectura enriquece. Sí, así es. De manera grande. ¿Y qué es de la vida de Ricardo Antonio. Ricardo Antonio. Él vive aquí en Valledupar. Porque es que con lo que usted me está diciendo de Ricardo Antonio, pues sinceramente yo quisiera también que él estuviese en política pública y algo más, y que nos contara esas historias él mismo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces estamos pendientes de hacer una entrevista con el señor Ricardo. Mientras que traemos al señor Ricardo, quiero decirle que la poesía mía no solamente es la poesía de la cultura de los Montes de María, la cultura negra, sino que también hay una poesía lírica con rima, con
con un poco de métrica, que quiero declamarle una. Por supuesto, si es que a eso lo traemos acá. De esas poesías. Esta se llama Velero. Dice: la luna avanza, triste, callada. La madrugada la quiere atrapar. Y en el camino no tuvo fuerzas, le faltó aliento para continuar. Muere un cariño, fin de un idilio. Surgen barreras, termina un amor. Y aquel velero lleno de sueños en la tormenta también zozobró. Siento un dolor, qué gran dolor, si en un día como hoy yo le daba serenatas. Mi corazón, desbordando su pasión, le cantaba con amor frente de su ventana, y ella se levantaba a prender las velitas mientras yo cantaba 1000 versos de amor. Pero se fue, no sé a dónde. Busco y no encuentro a esa mujer. Le pregunto al mundo y no me responde si mi reina amada ha de volver. Me pregunto si estará afligida, si estará llorando, pensando en mi amor. Me pregunto si estará despierta, encendiendo velitas en su corazón. Bravo. Muy bonita poesía, muy buena, muy bonita. Bueno, vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos aquí a Política Pública y algo más. Ya aseguramos los Juegos para Suramericanos 2026. Y cumplimos con los Juegos Nacionales Intercolegiados. Realizamos el Congreso Nacional de Defensa Jurídica. Y continuamos con el fútbol de la A con Alianza Fútbol Club. Y logramos todo esto solamente en 6 meses, sin un plan de desarrollo en funcionamiento. Ajá, ¿y ahora qué viene? Ahora con nuestro plan de desarrollo aprobado, tenemos luz verde para ejecutar obras que darán más desarrollo y calidad de vida a Valledupar. Somos Valledupar. Presidente, hoy estamos aquí y consideramos que este espacio es apenas oportuno para que se implemente o se haga realidad políticas públicas de comunicación comunitaria, que no sea más de carreta, sino de realidades. Hoy, viéndolo aquí de frente, le decimos: resoluciones más, decretos más, disposiciones más, de espaldas a la ciudadanía, no. A partir de este cúmulo de cabeza, de esfuerzo, de proyecto de vida, es que podemos construir nosotros un proyecto real de política pública de comunicación. Valga la pena decir, nosotros aquí no hacemos lo que hacen los medios comerciales. No me cuelgue, Julito. Nosotros lo que hacemos en nuestras regiones, que hable la democracia, abierta a la ciudadanía, abierta a la comunidad. Somos cultura, somos diversidad. Presidente, este documento y todo lo que nosotros aquí anhelamos es para que usted hoy, después de 2 años, cumpla con la palabra empeñada de una ley de
en la que nosotros podamos tener acceso a la financiación del Estado para los medios comunitarios. Es una obligación del Estado, es una necesidad, y consideramos, entendiendo la multitud, usted tendría 25 millones de oyentes, de televidentes, de gente que nos sigue en redes sociales, de gente del mundo digital, 25 millones que pueden ser aliados estratégicos de su pensamiento y de su propuesta de gobierno. Presidente, regresamos a política pública y algo más, y con estos dos invitados súper especiales. Bueno, en la semana anterior, precisamente el jueves, hubo un encuentro, jueves y viernes de la semana anterior, hubo un encuentro de periodistas con Presidencia de la República, con nuestro presidente, porque es nuestro presidente, y con el ministro de las TIC, el doctor Mauricio Vizcano. Estuvimos allá, se nos hicieron unas propuestas a los medios alternativos, digitales y comunitarios, propuestas para mejorar pues su condición. Sabemos que el periodismo, y lo tenemos que decir, tenemos como que ciertas escalas donde aquí estamos hoy así, mañana estamos así, pasado estamos así, volvemos y caemos, porque es que sinceramente es una carrera larga, lo tenemos que decir, es una profesión donde se vive y se lucha, más bien se lucha bastante por seguir adelante, porque a nivel económico pues nos la tenemos que luchar bastante, y lo tenemos que decir, porque no podemos decir que esta es una profesión. Yo a veces me pregunto por qué muchos abogados dejan de ser abogados para ser periodistas. Yo siento pues, y creo que les iría muchísimo mejor como abogado que como periodista, porque esta es una profesión, y hay que decirlo, hay muchos jóvenes que entran a estudiar periodismo porque creen que esto es lo mejor que hay. ¿Qué es lo mejor? Esto es una profesión de lucha, y que muchas veces trabajamos más por amor al arte que por lo que económicamente esto nos puede aportar. De igual manera, en ese encuentro, casi 1.500 periodistas digitales, alternativos y comunitarios se dieron cita allí en Armenia, donde el presidente pues hizo unas propuestas que fueron muy bien acogidas por todos estos periodistas que asistimos. Pues yo también estuve, y de verdad que me parecieron muy acertadas estas propuestas que le está haciendo nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro, a todos los periodistas que estamos trabajando, que estamos luchando por salir adelante. Son propuestas pues de que van para mejorar la situación precisamente del gremio. Para aquellos periodistas que tienen años de estar trabajando y que no se han profesionalizado, buscarle también una solución para que se profesionalicen al fin. Lo de la pauta publicitaria, pues todos vivimos de la pauta publicitaria, tanto los tradicionales como los comunitarios, digitales y alternativos, todos vivimos de la pauta comercial. Si nosotros no tenemos la pauta comercial, no tenemos nada. Tendríamos que trabajar, como dicen por ahí, por amor al arte. Todos vivimos, desde el medio de comunicación, de esos que pertenecen a la élite de Colombia, viven de la pauta comercial, porque ellos todos, si lo podemos ver, las grandes cadenas tienen publicidad. Y el gobierno, precisamente, una propuesta muy buena, ella dice que el 100% de la publicidad gubernamental a nivel nacional está en manos de los medios tradicionales. ¿Qué propone el presidente? Es más, dio la orden al ministro enseguida de las TIC que esta propuesta, este presupuesto debe dividirse en 3 partes iguales. El 33.3333% para los medios alternativos y digitales, el 33.3333% para los comunitarios, y por supuesto, él dijo, no pueden dejar tampoco atrás los tradicionales, o sea, el otro 33.3333% también va para los medios tradicionales. Entonces, me parece que se dieron cosas muy buenas,
todos estamos esperando que estas propuestas que se hicieron allá y estas promesas que se hicieron allá se cumplan. Los periodistas tuvimos la oportunidad, algunos se expresaron haciendo ciertas propuestas, otros las escribimos en un formulario que nos entregaron en una mesa de trabajo, cuáles eran las propuestas. Entre esas están que se les mejorara a los periodistas, no regalar, porque todo el mundo lo dice, si nos lo regalan todo, nos acostumbramos a hacer flor. Esa es la verdad. Entonces, que por lo menos hubiese un subsidio representados en equipo para mejorar en las condiciones del periodista, de los medios de comunicación, y el otro también de la parte de infraestructura, también mejorarle. Entonces, vamos a ver que esto se den, por lo menos ya el presidente ahí en plena reunión, en el centro de convenciones donde se llevó el evento, él dio la orden al ministro de las TIC que por lo menos el rubro de publicidad se repartiera equitativamente. Vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo el presidente. Mientras estemos en este gobierno, ministro, incluso por directiva presidencial, se aplica la ley de los tercios. De la pauta oficial, una tercera parte va a los medios de redes, una tercera parte va a los medios tradicionales, porque no los vamos a cerrar. Nosotros no somos como los que cerraron la MPN, los que cerraron Cambio, los que permitieron la revista como Semana. Nosotros no somos los que se compraron el Espectador para arrodillar al poder económico. Nosotros no cerraremos medios. La orden de apoyar y cuidar a cada periodista en las regiones está dada, porque el poder mafioso asesina al comunicador, porque al asesinar al comunicador la sociedad queda indefensa y en sus manos. La hora del silencio que antecede a la barbarie, también en Colombia, en cada región, allá en Cúcuta o allá en Córdoba, matando periodistas porque dicen la verdad. Y porque al decir la verdad construyen una revolución en las mentes y critican y desestabilizan el poder de las mafias locales. Por eso matan periodistas. No matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico con los que se compran los votos de los ciudadanos. Pues eso es lo que tenemos que cambiar en Colombia, ministro. La ley de tercios, que no es ley, presentémosla. Ya veremos cómo el presidente del Senado, como hacía Nami, la sabotea. Pero la podemos aplicar una vez, mientras seamos gobierno. La tercera parte, 33,333% de la pauta oficial debe ir a financiar los medios alternativos de Colombia. En relación con lo que acaba de decir nuestra colega, hemos venido analizando, no ahora, sino hace muchísimo tiempo, los medios de comunicación de la élite manejan la información a grandes rasgos, lo que les interesa, y el periodista que llega a sus toldas tiene que someterse a las directrices, para eso le pagan. Los medios alternativos, que somos totalmente diferentes, trabajamos con grandes dificultades para poder sobrevivir, bien lo decía la colega. Pero ¿qué ocurre con los medios alternativos? Los medios alternativos tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos también que cumplirle al periodismo, a la raíz del objetivo de esta bella profesión que es informar
bien porque es un derecho inalienable que tienen los ciudadanos. De manera que el llamado, con todo respeto, a las clases políticas de Colombia es que el ser humano tiene un cerebro capaz de digerir con mucha tranquilidad toda propuesta, y hemos venido a este mundo a convivir en armonía con nuestros congéneres, a ser una familia, a entendernos los unos con los otros. Pero el egoísmo, la envidia y la avaricia han desbordado la imaginación del hombre, y algunos creen que deben estar por encima de los demás. Es totalmente estúpido, y perdonen el término, pero yo no creo que nosotros como pueblo tengamos que seguir viviendo en medio de la violencia. Hace 214 años hemos venido en medio de la violencia, y yo creo que ya es suficiente. Vamos, señores, a despolarizar el país, a que nuestras mentes trabajen por el bien de todos, y que los medios alternativos ayuden, porque nosotros como medios alternativos vamos a decir las cosas como son, como ocurren, y a quienes no les gusten que le digamos la verdad, tiene que actuar dentro de los parámetros de la ley y de la Constitución. La Constitución política no se hizo para que la gente la viole. Entonces, vamos a cumplir con la ley, que si el de más alta élite comete un error, comete un delito, debe pagar tal como paga cualquier otra persona. De todas maneras, yo sigo pensando que en esta oportunidad los medios alternativos vamos a tener ese espacio para poder decir la verdad sin que tengan que perseguirnos para asesinarnos. En este momento hay más de 180 periodistas en el exilio únicamente porque han dicho la verdad. Bueno, Luca, mire, referente a eso que usted está comentando, precisamente fue también uno de los puntos que se trató allí en esa reunión, la seguridad de los periodistas a nivel alternativo, digital y comunitario. El presidente también se comprometió a ayudar precisamente a los periodistas que están ejerciendo esta labor en los medios, pues, como ya lo dijimos, alternativos y los comunitarios. Bueno, y voy a terminar diciendo que estamos en el siglo XXI, sean más de 2000 años, y todavía hay gente que actúa en contra de sus congéneres de manera arbitraria, como si ellos no nacieran del vientre de una mujer. Es doloroso que le quiten la vida a un ser humano que no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho es decir la verdad. El otro, que se convierte en un sinvergüenza bandido, le quita la vida y tiene que quedar libre. Hay que hacer justicia, y la justicia se hace llevando a la cárcel a las personas que violan la ley, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Carta Política y los códigos. Ahí está tipificado cada delito, y el que los cometa deberá pagar por lo que hace. De manera pues que espero que les quede claro y que no se vayan a molestar con los periodistas alternativos. Aquí hay que decir la verdad. Si no se dice la verdad, vamos a seguir engañados quién sabe por cuántos siglos más. Si es que realmente somos capaces de controlar lo que está pasando con la naturaleza, el calentamiento global. Estamos en un peligro inminente, no solamente por el calentamiento global, sino también por el aumento de la población. De manera pues, señores congresistas, deben hacer su trabajo con honestidad para que salgan con la frente en alto y trabajen por las comunidades. Bueno, ya que usted se metió con los congresistas, porque ya no era el tema que estábamos tratando, pero de igual manera, antes de yo decirle algo de los congresistas y esto y del gobierno actual, vamos a escuchar más bien las conclusiones a que se llegaron allí en el evento por parte del ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Estamos trabajando desde el gobierno y desde el ministerio para presentar un proyecto que yo creo que debe salir en próximo mes. Lo hemos venido construyendo con la presidencia, que es una convocatoria por 15.000 millones de pesos que vamos a hacer para que ustedes puedan presentar proyectos de contenidos y proyectos asociados a sus emisoras, donde de ahí van a poder comprar equipos, van a poder fortalecer sus emisoras, van a poder hacer contenidos.
y esa inversión de 15.000 millones de pesos ya está en marcha, ya está avanzando y esperamos que, no, como todo en la vida no podemos entregar la plata a dedo, pero lo que hacemos es que ustedes puedan participar de esa gran convocatoria. Vamos a tener además de eso una plataforma técnica donde les vamos a ayudar a ustedes a que hagan mejor, porque muchos ya lo son, a que hagan mejor y a que trabajen más en lo que se llama multimedia. Es decir, queremos que ustedes se vuelvan multipantalla. Nosotros tenemos 1.900 medios de radio, tenemos 300 medios de televisión, pero ustedes saben que el tema hoy es digital. Necesitamos que ustedes que sean multipantalla, que puedan hacer radio, pero también que puedan hacer redes sociales, pero que también puedan producir contenidos. Entonces vamos a lanzar una plataforma para acompañarlos, asesorarlos, formarlos y financiarlos. Mire, ahí están precisamente las conclusiones del doctor Liscano. Me parece muy bueno, tenemos que esperar. ¿Qué nos dicen ellos? Organícense. Y eso es lo que estamos tratando. Desde ese mismo día los periodistas de varias zonas del país hemos tratado de organizarnos, de formar algunos grupos para precisamente, porque ya antes de que salga el año, según esto debe de estar rigiendo la orden que le dio el presidente al ministro. Y ojo, que hay, y les cuento, que ya uno ve en las redes sociales, en los diferentes grupos que uno está, de que hay críticas al evento y de lo que prometió el presidente, pero yo digo, bueno, los que salimos de allá del evento, salimos contentos con las promesas que nos están haciendo, esperando se nos cumpla. Inclusive he escuchado algunos comentarios que no, ya se vendieron por la publicidad, ya van a hablar, digo yo, es que nosotros no podemos decir que los periodistas nos vendemos por la publicidad ni nada de eso. Lo que hay es que saber informar. Porque es que si vamos a hablar, nosotros, como lo dije en un principio, los periodistas, los medios de comunicación, vivimos de la pauta publicitaria. Entonces, eso no nos quiere decir que con eso nosotros nos amarren y nos pongan un sesgo o lo que sea. Si el gobernante está haciendo las cosas bien, hay que decirlas. Si las está haciendo mal, hay que decirlas. Pero no quiere decir que nosotros nos vamos a arrodillar, como ya lo están haciendo algunos comentarios, porque se nos pueden dar unas pautas publicitarias, entonces no habría que darle a nadie, porque de igual manera, entonces los tradicionales que han venido contando con la pauta publicitaria desde muchísimos años atrás, entonces deberían de estar arrodillados al gobierno, y en este momento estamos viendo que no están arrodillados al gobierno, porque hay una pelea aquí entre derecha y izquierda de nunca acabar, que incluso no deja al presidente actual gobernar. Ya que usted hablaba de los congresistas, el gobierno es uno solo, oye, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, y que estamos mal en muchos campos. En el de salud estamos mal, entonces se le opone el de derecha porque no quiere que el de izquierda suba, entonces el de derecha se le opone al de la izquierda. Entonces hay una pelea entre derecha y izquierda que no nos están dejando vivir tranquilos, que no nos están dejando progresar en un país que es muy rico y que es para que nosotros, todos los colombianos, viviésemos mejor. Bien, yo respecto a eso, y quiero decirle que soy contador, pero mi especialización es en gerencia pública. Entonces, voy a ponerle una tarea a ustedes. Díganme quién dijo esto. Mas no es completa gloria vencer en la batalla. El brazo que combate lo anima la verdad. La independencia sola, el gran clamor no calla. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad. Bueno, sinceramente a mí me corchó. Maestro. Bueno, yo creo que sus palabras son sabias y ojalá pudiéramos ponerle en marcha. No, yo lo que quiero es que tú le digas quién las escribió. Para que nosotros, no, yo sé, para que nosotros podamos continuar con ese es un legado histórico del gran libertador Simón Bolívar de la Santísima Trinidad y Palacios. Esa es la penúltima estrofa de nuestro himno nacional. Sí. Mas no es completa gloria vencer en la batalla. El brazo que combate lo anima la verdad. La independencia sola, el gran clamor no calla.
si el sol alumbra a todos, justicia es libertad. Voy a terminar de aclarar el término. Cuando Rafael Núñez tuvo 2 veces la presidencia en su finca y hizo la Constitución de 1886, él solo había escuchado lo que Simón Bolívar había logrado en la historia de la liberación de estos 5 países, y él, con la inteligencia que tenía, pudo hacer estas hermosas palabras, que no digamos que se las copió, pero que se las inspiró el libertador Simón Bolívar. Okay. ¿Por qué traigo estas palabras acá, este diálogo hermoso que tenemos y sabroso que tenemos aquí? Porque dice, si el sol alumbra a todos, justicia es libertad. Yo soy liberal de pensamiento, mas no de partido. Y considero que es buena la empresa privada. Yo soy un defensor de la empresa privada, pero privatizar no significa entregar los recursos públicos a los monopolios. Privatizar es entregar los recursos de todos a las empresas que como sociedad, que como comunidad nos organicemos. Entonces, sí aplaudo la decisión del presidente de irrigar los recursos públicos entre los más posibles trabajadores de contar la verdad. Ahora, dentro de los medios alternativos, que es el tema que usted nos pone, hay medios alternativos de derecha, pero también hay medios alternativos de izquierda. Y de pronto estamos creyendo que los recursos públicos solamente van a llegar a aquellos medios alternativos que son afines al presidente. Deben llegar incluso a los medios alternativos que son oposición del presidente. Pero precisamente eso es lo que él está proponiendo, que ese del 100%, el 33.3% llegue a los ya tradicionales. O sea, que quiere decir que los tradicionales hoy en día, como son RCN, como son Caracol, ¿saben? Que son prácticamente opositores al gobierno actual. Y él está diciendo que sí, que ellos también tienen derecho. No, yo no me estoy refiriendo al 33% de los medios tradicionales. Yo le estoy hablando de los alternativos. Yo me estoy refiriendo que esa tercera parte que va para los medios alternativos debe ser política pública que se irrigue en todos los medios alternativos. Es que hasta los de oposición. Así es, por eso es que él no sacó ni de izquierda ni de derecha nada, sino todo, el 33%, okay. El 33.33% es para los alternativos, sin decir de que sean de derecha, si sean de izquierda, si sean de centro, sino que ese 33, ¿qué pidió? Organícense. Ahora, ¿por qué? Y lo segundo que quiero también que tengamos en cuenta es que hay políticas que son de gobiernos y hay políticas que son de Estado. Si lo que realmente se quiere es la construcción de la difusión de la verdad, no debe ser política de gobierno, debe ser política de Estado, y para ello es bueno que se comience una discusión sobre una ley sobre el periodismo, el ejercicio del periodismo, porque dentro de la objetividad que he tratado de conservar, he escuchado a muchos medios alternativos que no están diciendo la verdad, tanto de izquierda como de derecha, porque los medios alternativos, si bien es cierto que deben tener una línea de pensamiento, hay un eje que es el que se debe basar la información, y es lo que se va a contar, no importa
si beneficia o perjudica a los sujetos de los que se va a contar la verdad. Ahí es, eso es cierto. Mire, en ese sentido hay algo que aclarar con relación a eso, porque tendríamos que mirar individualmente el hombre probo, el hombre que no se deja comprar, con el otro que tiene la necesidad y con el dinero se compra todo lo que tú quieras. Entonces, yo en una oportunidad le dije aquí a un gobernador, creo que mis colegas recuerdan, le dije yo, debía decirle a usted esto y lo otro, pero no me arrodillo por una pauta publicitaria y lo sostengo. Prefiero morirme de hambre que arrodillarme yo por una pauta publicitaria. Primero la verdad por encima de todo. Es que eso es lo que es, pues a uno en la universidad le enseñan que el periodismo debe basarse en la objetividad. Uno debe ser muy objetivo al decir. A mí también una vez, yo recuerdo un asesor de un alcalde aquí en Valledupar, no voy a dar nombres, me llamó un día, me llamó a su oficina y me dice, ¿cuánto quieres para callarte la boca? Me pareció una falta de respeto de parte del funcionario. Sin embargo, yo muy decentemente le contesté, si tú me quieres dar una publicidad, yo no te voy a decir que no, porque de igual manera nosotros vivimos de eso. Pero eso no te garantiza a ti de que yo me vaya a callar la boca. Dile a tu alcalde que haga las cosas bien y yo hablaré bien de él, pero si hace las cosas mal, yo las seguiré diciendo. Correcto. Porque es que ese es el periodismo. El periodismo es informar, ya, y no porque tú me diste una publicidad, yo voy a hablar ahora bien de ti, pero si tú no me la das, y que infortunadamente, y hay que decirlo, a veces sucede así. A veces el periodista comienza a darle duro a un funcionario o a un gobernante, y tan pronto le llega la publicidad, uno dice, uy, qué vuelco. Ayer habló mal, hoy está hablando maravilla. Entonces, eso se nota. Cuando ustedes vean eso precisamente, de que le están dando garrato a un gobernante o a un funcionario y al día siguiente ya están hablando bondades de él, créanlo que ahí hay plata de por medio. Pero yo diría esto, yo diría que ese señor no es periodista. Sí, ¿no? Porque el periodista debe tener dignidad y el periodista no tiene por qué venderse por una pauta. El periodista tiene que aprender a sobrevivir diciendo la verdad. Ok, mi abuela, alma pura y bendita, que hasta señorita murió. ¿Y era la abuela? Mi abuela decía una frase, decía, hijo, si tú haces las cosas por plata, terminas haciendo cualquier cosa por plata. Es cierto. Y les iba a contar que tengo un libro que estoy escribiendo, que se llama 100 cuentos cortos. Ese es un reto. Sí, claro. Escribir una historia con 140 palabras o menos. Es muy verdad. Entonces, ya llevo 70 y pico de cuentos. El reto es 100 cuentos cortos. Hay una historia que le quiero compartir respecto a lo que decía aquí mi amigo. Un cierto gobernador decomisó una mercancía que venía de contrabando y la tenía en la bodega para destruirla, y empezaron a ofrecerle cifras. En esa época el gobernador era nombrado por el presidente de la República y cada vez le iban aumentando la cifra. Una vez estaba en un restaurante con su señora y no se le acercaron a ofrecerle, sino que le mandaron un papelito con la cifra. Estaba almorzando. Y cuando él vio la cifra, suspendió el almuerzo y se fue inmediatamente para la oficina. Y le dijo a la secretaria, escriba, honorable señor presidente de la República, presenta usted mi renuncia irrevocable de mi cargo de gobernador. Todo esto lo hago como consecuencia de entender que todo hombre tiene un precio y al mío están llegando. Entonces, ojalá que esta decisión del presidente Petro no vaya a anclar a una gran cantidad de periodistas independientes
a un presupuesto. Y escuchen lo que voy a decir. ¿Qué pasa si en el 2026 o en el 2030 o cuando futuro el que esté gobernando no sea uno de izquierda, sino que en el 2026 puede la derecha, si obtiene los votos, volver a gobernar, y esa tercera parte del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones se va a los medios alternativos, y entonces escucharemos a los medios alternativos que hoy están rechazando las políticas de derecha. Dentro de poco tiempo, los medios alternativos aplaudiendo las políticas de derecha, porque hay una tercera parte del pastel que va para los medios alternativos. Hasta que no se haga una ley que regule lo que se dice y le ponga freno a los medios tradicionales y le ponga freno a los medios alternativos, y se regule cómo se va a dividir eso, y que se regule también y se sancione a aquellos que no digan la verdad, entonces eso no deja de ser más que una política de gobierno que no va a trascender en el tiempo. Bueno, por lo menos esperemos, pues es una política pública precisamente de Estado, la orden es eso. Es más, allí en el recinto hubo comentarios de algunos periodistas precisamente sobre esto que usted está tocando, y que de llegar a ser una propuesta, un proyecto que debe pasar precisamente por nuestros congresistas, también si ellos la van a aprobar. Pues ahí, de igual manera, los congresistas también necesitan, es que ellos también necesitan a los medios tanto tradicionales como alternativos, y es que hoy en día nos podemos dar cuenta, pues ya todo va tendiendo hacia las redes sociales, y cada uno de los congresistas que están allá en esa silla, allá en el Congreso, tienen que ver hasta qué punto también les conviene o no les conviene aprobar o no aprobar la ley. Okay. Así es. Ya nos está diciendo Daniel, vea, Daniel está de cumpleaños. Ah, sí, aquí en Política Pública le mandamos, él está detrás de cámara, hoy nos está haciendo precisamente cámaras y se tiene que sentar también a editar. Entonces decirle, Daniel, que Dios te bendiga en salud económica, física, mental, espiritual, que la bendición de Dios siempre esté contigo, que te toque, que el Espíritu Santo te dé mucha inteligencia y sabiduría, y que también te dé esos otros dones que Él da, pero principalmente aquí en Política Pública te damos eso, pues eso es lo que yo siempre le pido al Espíritu Santo, que me dé sabiduría, que me dé muchísima inteligencia y sabiduría para poder seguir adelante, y eso te pido. Yo sé que tú tienes una carrera que estás apenas estudiándola y que eres muy buen estudiante, y yo sé que el Espíritu Santo te va a ayudar a ser cada día mejor y mejor, y vas a ser un excelente profesional. Entonces, Política Pública, de parte de Tulio Fuente, de José Munive, de Lucas, que me acompaña, pues Marta también, que siempre nos ha acompañado aquí cuando precisamente el señor Tulio y el señor José Munive no llegan, entonces también nos acompaña, y aquí también de José, que está acompañándonos, y te deseamos lo mejor del mundo, que Dios te dé muchísimos años más de vida. Amén, amén y amén. Tu regalo detrás de cámara. Y ya que también él nos está indicando que infortunadamente pues se nos acabó la hora, entonces decirle a José Gregorio que quedamos mucho. Quedamos muy mucho porque todavía nos faltó tocar teatro, cine, nos faltó tributaria, toda la parte que tiene que ver con lo administrativo nos faltó, y por eso le extendemos la invitación aquí a Política Pública y algo más. Bueno, agradecido con usted, con Lucas, con Daniel, con todo el equipo que está detrás de cámara, por esta invitación, y claro que sí, con mucho gusto, hablamos de política y algo más. También quedamos pendientes del señor Ricardo Arias, su señor padre, pues también en la parte cultural lo que debemos tener aquí en Política Pública y algo más, es un compromiso que ya usted adquirió con nosotros.
cuenten con eso. Listo. Lucas, de verdad que muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Desde aquí, un abrazo fraternal y caluroso a toda la audiencia, política pública y algo más, un abrazo fraternal a sus televidentes y además pedirle al Señor que derrame bendiciones para toda la humanidad y los ponga a pensar positivamente, porque hemos venido como seres humanos a convivir en armonía. Bendiciones para todos. Bueno, sí, ya Lucas lo dijo, bendiciones a todos ustedes que están allá viéndonos aquí a través de sus pantallas en Política Pública y algo más, a través de sus computadores, y solamente nos queda ya decirle que mi Señor los inunde de bendiciones y los esperamos el próximo jueves aquí en Política Pública y algo más.